Quiero sentirte dentro de mí. Fue el susurro que rompió el silencio, cargado de una promesa que nadie más debía escuchar. Nadie imaginó que esas palabras nacerían de una joven marcada por la humillación, ni que estarían dirigidas al apache viudo más temido del norte. Lo que parecía un abismo entre dos mundos se convirtió en una tensión imposible de negar, lenta, profunda, peligrosa, porque cuando el deseo se mezcla con el destino, incluso lo prohibido puede transformarse en amor. En el norte de México, en el año 1872, la tierra amanecía con un silencio espeso, como si guardara secretos antiguos bajo su polvo rojizo. El viento recorría los caminos de tierra llevando consigo rumores, rezos a medias y sentencias no dichas. En aquel mundo regido por miradas severas y normas inflexibles, María Jimena Valdivieso aprendió demasiado pronto que una mujer podía ser juzgada sin haber hablado, condenada sin haber pecado. Tenía apenas 20 años y sin embargo en sus ojos oscuros se acumulaba una tristeza que no correspondía a su edad. No era fea, ni torpe, ni indigna. Al contrario, su belleza era serena, distinta, de esas que no piden permiso para existir. Pero en su pueblo, esa diferencia se volvió sospecha. No encajaba en lo que se esperaba de ella. No bajaba la mirada lo suficiente. No aceptaba el silencio como destino. Y eso, en 1872, era suficiente para ser señalada. El rechazo no llegó de golpe. Fue un goteo constante, susurros al pasar, puertas que se cerraban antes de que pudiera tocar, mujeres que dejaban de invitarla a rezar, hombres que la miraban con una mezcla de deseo mal disimulado y desprecio moral. María Jimena aprendió a caminar erguida entre cuchillos invisibles, sosteniendo su dignidad como quien sostiene una vela encendida en medio del viento. La casa donde había crecido ya no la contenía, no porque le faltara techo, sino porque le sobraban juicios. Una mañana, tras una acusación que nadie se tomó el trabajo de probar, su propio tío, único familiar vivo, le habló con la voz dura de quien repite lo que otros decidieron por él. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una frase seca, definitiva, que la expulsó del lugar donde había aprendido a rezar y a soñar. María Jimena recogió lo poco que tenía. Un vestido sencillo, una medalla gastada y la certeza íntima de que no había hecho nada malo. Al salir, no miró atrás. Sabía que el pasado no iba a defenderla. El camino hacia el norte se abría áspero, largo, casi hostil. Los viajeros hablaban en voz baja de esas tierras, desiertos traicioneros, noches sin piedad y una presencia que provocaba miedo, incluso en hombres armados. Un nombre se repetía con insistencia, siempre precedido por un silencio incómodo, como si nombrarlo fuera invocarlo. Tanahuac Yáñez. Decían que era un guerrero apache temible, que había perdido a su mujer y que desde entonces luchaba como si la muerte ya no tuviera nada que ofrecerle, que su sola sombra bastaba para hacer huir a patrullas enteras. Algunos lo llamaban salvaje, otros demonio. Nadie hablaba de él sin bajar la voz. María Jimena escuchó todo eso sentada junto al fuego de una venta polvorienta, con las manos rodeando una taza tibia que apenas lograba calmarle el frío. No sintió curiosidad, sino una inquietud extraña. No era miedo exactamente. Era una sensación más profunda, como si ese nombre hubiera sido escrito en algún lugar de su destino antes de que ella pudiera decidir nada. Continuó su viaje con pasos firmes. Cada kilómetro la alejaba del desprecio conocido y la acercaba a lo desconocido. A ratos, el paisaje parecía infinito, a ratos, opresivo. Las noches eran largas, y el cielo tan inmenso le recordaba lo pequeña que era, y al mismo tiempo lo libre que comenzaba a sentirse. En uno de esos atardeceres, cuando el sol teñía de cobre las montañas lejanas, María Jimena sintió por primera vez que no estaba sola. No escuchó pasos, no vio movimiento, pero algo en el aire cambió. Una quietud alerta, casi solemne, la envolvió. Se detuvo. El silencio no era vacío, era presencia. Entonces,
Lo vio. A unos metros entre las sombras que comenzaban a alargarse, estaba él, alto, inmóvil, como si fuera parte de la tierra misma. Su figura imponía respeto antes incluso de miedo. No llevaba prisa ni gesto agresivo. Solo observaba. María Jimena sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no retrocedió. Sus manos temblaron apenas. No gritó, no corrió, lo miró. Y en ese cruce de miradas ocurrió algo inesperado. El hombre no avanzó, no alzó arma alguna, no mostró amenaza. Sus ojos, oscuros, profundos, no la recorrieron como lo hacían otros hombres. No hubo posesión en ellos, tampoco juicio, solo una atención silenciosa, casi cuidadosa. Ella entendió sin palabras que aquel debía ser Tanahuac Yáñez, el guerrero más temido del norte. Y contra todo lo que le habían dicho, no sintió que su vida corriera peligro. Sintió algo distinto, algo desconcertante, una calma frágil, como si por primera vez alguien la viera sin decidir nada sobre ella. El viento pasó entre ambos. Un ave cruzó el cielo. El mundo siguió respirando. Tanahuac inclinó apenas la cabeza, en un gesto breve, contenido. No era sumisión, era respeto. Luego, sin decir palabra, dio un paso atrás, como quien deja espacio para que otro decida si avanzar o no. María Jimena tragó saliva. Comprendió que ese instante, ese primer encuentro silencioso, marcaba una frontera invisible. Nada de lo que había sido hasta entonces la preparó para la certeza que se le asentó en el pecho. Su historia no había terminado al ser rechazada. Apenas estaba comenzando. Y en el polvo del camino, bajo el cielo del norte mexicano, una joven despreciada por los suyos y un guerrero temido por todos quedaron unidos por algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar aún. No era amor. Todavía no. Era destino, aguardando. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Si amas los romances profundos como este y quieres que sigan existiendo, depende de ti y de esta comunidad que cree en el amor verdadero. Déjanos en los comentarios la palabra elección y, si quieres apoyar aún más, conviértete en miembro del canal y ayúdanos a que estas historias sigan creciendo. María Jimena reanudó el paso cuando el sol terminó de ocultarse, pero ya no caminaba igual. Algo había quedado suspendido en el aire, como un hilo invisible que seguía atándola al lugar donde aquel hombre había estado. No se volvió para comprobar si aún la observaba. Intuyó con una certeza que no supo explicar que no hacía falta. Había presencias que no necesitaban insistir para permanecer. La noche descendió con una lentitud solemne. El cielo del norte se llenó de estrellas densas, antiguas, como si hubieran sido colocadas allí para vigilar a los vivos. María Jimena avanzó con cautela, escuchando el roce de sus propios pasos sobre la tierra seca. Cada sonido parecía amplificado, cada pensamiento más nítido. Por primera vez desde que abandonó su hogar, no sintió miedo de estar sola. Lo que sentía era una vigilancia distinta, no opresiva, no invasiva. Una vigilancia que protegía sin exigir nada a cambio. No sabía cómo, pero sabía que él estaba cerca. Tanahuac Yáñez caminaba a distancia, siguiendo un ritmo que no imponía presencia, sino equilibrio. No se acercaba demasiado, no desaparecía del todo. Había aprendido, a fuerza de pérdidas, que cuidar no siempre significaba tocar y que la verdadera fuerza estaba en el dominio de los impulsos. Aquella joven caminaba por un territorio donde muchos hombres habrían visto oportunidad. Él solo veía responsabilidad. La observaba con atención silenciosa, no porque fuera frágil, sino porque estaba sola. Y en ese mundo, estar sola siendo mujer era un riesgo que Tanahuac no estaba dispuesto a permitir, aunque nadie se lo hubiera pedido. María Jimena se detuvo al borde de un pequeño arroyo. El agua reflejaba la luna con una claridad casi irreal. Se arrodilló para beber y al hacerlo, el cansancio acumulado comenzó a reclamar su lugar en el cuerpo. Sintió un leve mareo, una debilidad que no quiso admitir. Se sostuvo del borde de una piedra, respirando despacio.
Fue entonces cuando escuchó su voz por primera vez. No fue un grito, no fue una orden, fue un aviso. «El agua es profunda más adelante», dijo él desde una distancia respetuosa. «Aquí es segura». María Ximena se giró lentamente. Allí estaba Tanahuac, visible ahora bajo la luz lunar. Su figura era imponente, sí, pero no amenazante. El viento movía ligeramente su cabello oscuro. Sus facciones eran duras, marcadas por el sol y por años de lucha, pero sus ojos no coincidían con la fama que lo precedía. No eran ojos crueles, eran ojos cansados. Ella se incorporó despacio. No supo qué decir. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. Sin juicio, sin interés oculto, sin superioridad. Solo información. Cuidado. «Gracias», respondió al fin, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Tanahuac asintió. No avanzó. No retrocedió. Permaneció donde estaba, como si entendiera que el espacio entre ambos era tan importante como el encuentro mismo. «No es buen lugar para pasar la noche», añadió. «Hay viento y animales que se acercan al agua». Ella apretó los labios. Sabía que tenía razón. También sabía lo que implicaba aceptar ayuda de un hombre, y más aún de uno como él. Dudó apenas un instante. «No tengo otro lugar», admitió. No fue una súplica, fue una verdad. Tanahuac la observó con atención renovada. En esa frase había algo que reconocía demasiado bien: la intemperie, no solo del cuerpo sino del alma. Pensó en su propia historia, en la noche en que se quedó viudo, en el silencio que siguió a la pérdida, en cómo el mundo dejó de ofrecerle refugio. «Hay un campamento», dijo finalmente. «No es mío, nadie la molestará allí». El modo en que lo dijo importó más que las palabras. No prometió protección con arrogancia, no se presentó como salvador, simplemente ofreció una opción. María Ximena lo siguió. Caminaron sin hablar durante un largo trecho. El silencio entre ellos no era incómodo, era cuidadoso. A ratos, ella sentía el crujir de ramas bajo los pies de él, siempre a unos pasos de distancia, como si se negara a invadir su espacio incluso en la oscuridad. Ese detalle, tan pequeño, comenzó a desarmar algo dentro de ella. Estaba acostumbrada a miradas que desnudaban, a silencios cargados de intención. Con Tanahuac, el silencio no pesaba, sostenía. Al llegar al campamento, él encendió el fuego con movimientos precisos. No la observó mientras ella se sentaba. No hizo preguntas, solo colocó una manta cerca sin tocarla y se apartó. «Puede descansar», dijo. «Yo estaré cerca». María Ximena envolvió sus hombros con la manta. El tejido olía a humo y a tierra, un aroma extraño pero reconfortante. Se sentó frente al fuego, observando cómo las llamas danzaban, y por primera vez desde su partida, dejó que el cansancio la alcanzara. «¿Por qué me ayuda?», preguntó de pronto sin mirarlo. Tanahuac tardó en responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta no era simple. «Porque nadie merece ser abandonado en el camino», dijo al fin, «y porque hoy no estaba escrito que usted siguiera sola». María Ximena alzó la mirada. Él no la estaba mirando. Sus ojos se perdían en la oscuridad, atentos al mundo, no a ella. Y aún así, esas palabras le atravesaron el pecho con una fuerza inesperada. No insistió, no preguntó su nombre, no indagó en su pasado. La dejó existir sin exigir explicación. Aquello para ella era nuevo y profundamente conmovedor. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente y los sonidos del desierto envolvían el campamento, María Ximena comprendió algo que la desarmó por completo. El guerrero más temido del norte era el primer hombre que no había intentado decidir quién debía ser ella. Y Tanahuac, observando el perfil sereno de la joven iluminado por las últimas brasas, sintió una grieta abrirse en el muro que había construido alrededor de su corazón. No era deseo, no era compasión, era reconocimiento. Y sin saberlo aún, ambos comenzaron a caminar por un sendero que no admitiría marcha atrás, aunque todavía ninguno se atreviera a nombrarlo.
Los días comenzaron a sucederse con una cadencia distinta, como si el tiempo hubiera decidido bajar la voz. María Ximena despertaba cada mañana con la sensación de no estar huyendo, y ese simple cambio alteró por completo su manera de respirar. El campamento no era un refugio cómodo ni prometía futuro alguno, pero ofrecía algo que ella no había tenido en mucho tiempo: tranquilidad sin condiciones. Tanahuac permanecía cerca, nunca encima. Su presencia era constante y discreta, como la sombra de un árbol grande que no se impone, pero ampara. No le preguntó de dónde venía ni a dónde pensaba ir. No le exigió gratitud. Tampoco le ofreció promesas. La cuidaba de la única manera que conocía, estando atento. María Ximena comenzó a notar los detalles: cómo él observaba el horizonte antes de moverse, cómo escuchaba el viento como si entendiera su idioma, cómo apartaba la mirada cuando ella se acomodaba el vestido o se inclinaba a recoger agua, no por desinterés, sino por respeto. Aquello la desconcertaba más que cualquier gesto evidente. Había pasado su vida aprendiendo a protegerse de los hombres, a leer intenciones en los silencios, a anticipar el deseo oculto tras palabras amables. Con Tanahuac, esa lectura no funcionaba. No había dobleces, no había prisa, no había apropiación. Y esa ausencia de amenaza comenzó a abrir en ella un espacio nuevo, vulnerable, inesperado. Se movían juntos durante el día. Ella caminaba a unos pasos de él cuando atravesaban senderos más complicados. No porque él se lo indicara, sino porque así lo sentía natural. A veces, Tanahuac señalaba un camino más firme, una sombra donde descansar, una planta que no debía tocar. Nunca tomaba su brazo, nunca la empujaba, solo señalaba. Ella decidía. Ese detalle, tan sencillo, empezó a tocar una parte profunda de María Ximena. Nadie había confiado antes en su capacidad de decidir. Por las noches, compartían el fuego sin palabras innecesarias. Él se sentaba a una distancia prudente, limpiando sus armas o reparando objetos sencillos. Ella observaba sus manos grandes, firmes, marcadas por cicatrices que hablaban de una vida dura, y se preguntaba cuántas batallas habría librado ese hombre al que todos temían, y cuántas habría perdido en silencio. Una noche, mientras el viento agitaba las llamas, María Ximena rompió el silencio. «Dicen que usted no teme a la muerte». No fue una acusación, fue una curiosidad sincera. Tanahuac no respondió de inmediato. Alzó la mirada hacia el cielo, donde las estrellas parecían más cercanas que en cualquier otro lugar. «La temo», dijo finalmente, «pero aprendí a no huir de ella». Ella asintió despacio. Comprendió que aquel hombre no se definía por la violencia, sino por la responsabilidad de enfrentarla cuando era necesario. Y esa comprensión comenzó a cambiar la imagen que tenía del mundo. Al tercer día, llegaron a las cercanías de la tribu. No entraron de inmediato. Tanahuac se detuvo antes, como si le concediera a María Ximena el derecho de observar primero. Desde una pequeña elevación, ella vio las chozas, el humo que subía en espirales tranquilas, los niños que corrían, las mujeres que trabajaban juntas. No vio miedo, vio vida. «Aquí nadie la juzgará sin conocerla», dijo él, «pero si no desea quedarse, yo la acompañaré hasta donde necesite». Esa frase, dicha con absoluta sinceridad, le cerró la garganta, no porque prometiera algo, sino porque le devolvía el control sobre su propia historia. «Quiero quedarme un tiempo», respondió. Tanahuac asintió, sin ocultar ni celebrar la decisión. Simplemente la respetó. En la tribu, María Ximena sintió las miradas, pero no como antes. Eran miradas curiosas, no condenatorias. Nadie le exigió explicaciones. Nadie le preguntó qué había hecho para merecer estar allí. Algunas mujeres le ofrecieron agua, comida, un lugar donde sentarse. Los niños la miraron con esa franqueza que solo ellos poseen. Tanahuac no se quedó a su lado todo el tiempo. La dejó moverse, hablar, observar. Pero desde cualquier punto, ella podía sentir su atención, no como vigilancia posesiva, sino como certeza de que si algo ocurría, él estaría allí. Eso, para una mujer que había sido expulsada de su propio mundo,
era un regalo inmenso. Con el paso de los días, María Jimena comenzó a conocer al verdadero Tanahuac, no al guerrero de las historias exageradas, sino al hombre que escuchaba con paciencia a los ancianos, que cargaba a los niños sin incomodidad, que compartía su comida sin hacer de ello un gesto heroico. Era respetado, sí, pero no por miedo, sino por coherencia. Ella lo observaba en silencio. Cada gesto derribaba una capa del prejuicio que había traído consigo, y sin darse cuenta, comenzó a esperar esos momentos en que él se acercaba solo para preguntarle si estaba bien, o para informarle que la noche sería fría y debía abrigarse más. Nunca una palabra de más, nunca una insinuación, nunca una promesa. Y sin embargo, algo empezaba a latir. Una tarde, mientras ella ayudaba a moler grano, Tanahuac se acercó con cuidado. «Mañana partiré temprano», dijo. «Volveré al anochecer». María Jimena sintió una punzada inesperada en el pecho. No era miedo, era ausencia anticipada. «¿Volverá?», preguntó y se sorprendió a sí misma al hacerlo. Él la miró entonces, no como guerrero, no como protector, como hombre. «Sí», respondió, «volveré». Y en esa simple afirmación, sin adornos ni juramentos, María Jimena sintió algo que nunca había sentido antes: la seguridad de que alguien cumplía su palabra, no por obligación, sino por elección. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de nubes y la tribu se recogía, ella comprendió que el vínculo que estaban haciendo entre ambos no necesitaba declaraciones. Se estaba construyendo en los espacios que otros hombres habrían llenado de ruido. Eran silencios que protegían, miradas que cuidaban, y un sentimiento aún sin nombre que comenzaba a reclamar su lugar, lento, profundo, irreversible. La calma nunca llega sola. Siempre trae consigo la sombra de aquello que intenta quebrarla. María Jimena empezó a percibirlo sin que nadie tuviera que decírselo. No fue una palabra directa ni un gesto brusco. Fue un cambio sutil en el aire, una rigidez nueva en ciertas miradas, una pausa incómoda cuando ella pasaba. La aceptación inicial comenzaba a resquebrajarse, y el mundo que la había expulsado parecía haberla seguido hasta allí. Al principio, quiso convencerse de que era imaginación suya. Después de todo, había vivido demasiado tiempo a la defensiva, pero los silencios empezaron a tener filo. Algunas mujeres ya no le ofrecían agua con la misma naturalidad, otras bajaban la voz cuando ella se acercaba. Los hombres, en cambio, comenzaron a mirarla con una mezcla de curiosidad y sospecha, como si su sola presencia necesitara explicación. María Jimena entendió entonces una verdad dolorosa. El prejuicio no desaparece cuando se cruza una frontera, solo cambia de idioma. No dijo nada, siguió ayudando, trabajando, manteniendo la cabeza erguida. Había aprendido que justificarse era aceptar una culpa que no existía. Sin embargo, por las noches, cuando el fuego se apagaba y la tribu se recogía, el peso de esas miradas regresaba a su pecho como una presión lenta, constante. Tanahuac lo notó antes de que ella pudiera ocultarlo del todo. No preguntó de inmediato, observó. Escuchó conversaciones fragmentadas, vio cómo algunos hombres evitaban saludarla cuando él no estaba cerca. Comprendió con una claridad amarga que el respeto que le tenían a él no se extendía a ella, sino que se detenía justo antes. Aquello despertó en Tanahuac una furia silenciosa, distinta a la que conocía en la guerra. No era una ira que pedía sangre, era una que exigía dignidad. El antagonismo no tardó en tomar forma concreta. Llegó con sotana, con palabras suaves y una moral rígida. Un misionero enviado desde el sur, acompañado por autoridades locales, apareció en la región con el pretexto de ordenar lo que consideraban un territorio salvaje. Traían consigo leyes escritas lejos de allí y una idea clara de lo que una mujer debía ser. María Jimena fue señalada sin ser nombrada. Bastó con describirla, joven, sola, sin marido, viviendo entre indígenas. Cada palabra era una condena envuelta en aparente preocupación. Una mujer en esa condición necesita guía,
decían. Corre el riesgo de perder su alma. Ella escuchó esas frases como quien escucha una lengua antigua. Comprendía el significado, pero no aceptaba la autoridad de quien hablaba. Aún así, el miedo se deslizó dentro de ella. No por sí misma, sino por lo que podían hacerle en nombre de esa supuesta salvación. Tanahuac permaneció al margen durante esas primeras intervenciones, no por cobardía, sino por estrategia. Sabía que la violencia solo confirmaría lo que ellos ya creían de él. Pero cada palabra pronunciada contra María Ximena se le clavaba como una espina. Una tarde, ella se encontró sola junto al arroyo, lavando telas, cuando escuchó pasos detrás de sí. No se sobresaltó. Ya reconocía el sonido de Tanahuac al caminar. Él se detuvo a unos metros. «Están hablando de usted», dijo con calma. María Ximena apretó la tela entre los dedos. No levantó la mirada. «Siempre hablan», respondió, «solo que ahora lo hacen más alto». Tanahuac avanzó un paso. Luego se detuvo. Sabía que ese momento no pedía protección, sino presencia. «Nada de lo que digan cambia quién es usted», afirmó. «Pero cambiará lo que intenten hacer». Ella alzó el rostro entonces. Sus ojos, serenos pero cansados, se encontraron con los de él. «No quiero ser la causa de un conflicto», dijo. «No quiero traerle problemas». Tanahuac sintió esa frase como un golpe seco, porque entendió que ella estaba considerando irse. Otra vez, sacrificarse para no incomodar. «Usted no es un problema», respondió con firmeza contenida. «El problema es un mundo que necesita humillar para sentirse justo». María Ximena sostuvo su mirada. Por primera vez vio en los ojos de Tanahuac algo más que cuidado. Vio dolor, no por el pasado, sino por el presente, por ella. Esa noche, los rumores se transformaron en advertencias abiertas. Se habló de enviarla de regreso al sur, de rescatarla de una vida que no habían elegido por ella, pero que estaban decididos a corregir. Nadie le preguntó qué quería. Nadie lo había hecho nunca. María Ximena se sentó sola frente al fuego, envuelta en la manta que ya reconocía como refugio. Pensó en su infancia, en las veces que había sido obligada a bajar la cabeza. Pensó en cómo había llegado hasta allí creyendo que por fin podía respirar sin permiso. Y pensó en Tanahuac, en su silencio respetuoso, en su manera de no invadirla jamás, en cómo, sin tocarla, la había hecho sentir a salvo. Esa contradicción, el hombre temido que nunca la había herido y los hombres correctos que querían destruirla, le resultó insoportable. Tanahuac se acercó al fuego cuando la tribu ya dormía. Se sentó frente a ella, manteniendo la distancia que siempre había respetado. El crepitar de las brasas llenó el espacio entre ambos. «Si desea irse», dijo, «la acompañaré». María Ximena lo miró con una tristeza serena. «Siempre he tenido que irme para que otros estén tranquilos». Él apretó la mandíbula. No habló. Sabía que no debía empujarla hacia ninguna decisión. «Aquí», continuó ella, «por primera vez, sentí que podía quedarme». El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que aún no se atrevían a nombrar. Tanahuac bajó la mirada. La viudez, la pérdida, la culpa, todo regresó a él como una marea oscura. ¿Qué derecho tenía a ofrecerle un lugar en un mundo que no estaba dispuesto a aceptarla? ¿Qué clase de hombre permitiría que una mujer como ella cargara con las consecuencias de estar cerca de él? «El mundo no es justo», dijo finalmente, «y yo no puedo cambiarlo todo». María Ximena se inclinó apenas hacia adelante. «Pero sí puede elegir», susurró, «igual que yo». Esa noche, el antagonismo dejó de ser un rumor. Se volvió una fuerza concreta, amenazante. No había armas levantadas ni órdenes firmadas aún, pero ambos comprendieron que el tiempo de la contemplación estaba llegando a su límite. El amor no había sido nombrado. Todavía no, pero el mundo ya estaba intentando destruir algo que apenas comenzaba a existir. El día amaneció con un cielo pálido, como si incluso la luz dudara. María Ximena despertó con una inquietud que no supo sacudirse. No era miedo,
Era anticipación. Algo se estaba acumulando en el aire, una presión suave pero constante, como cuando el corazón presiente un cambio antes de que la razón lo comprenda. Desde la noche anterior, Tanahuac se había vuelto más silencioso. No distante, no frío, sino contenido. Sus palabras eran precisas, escasas. Sus gestos, aún respetuosos, parecían medidos con un cuidado extremo, como si temiera que un paso en falso pudiera romper algo frágil e irreparable. María Jimena lo notó en los pequeños detalles, en cómo él evitaba quedarse a solas con ella cuando el día caía, en cómo desviaba la mirada un segundo antes de lo habitual, en cómo, al hablarle, parecía elegir cada palabra como quien cruza un terreno minado. Ella no era ajena a los silencios. Había aprendido a leerlos mejor que las palabras, y ese silencio nuevo no era indiferencia, era lucha. Tanahuac estaba combatiendo algo dentro de sí. María Jimena pasó la mañana ayudando a una anciana a preparar hierbas. Sus manos trabajaban con diligencia, pero su mente regresaba una y otra vez a él, a su figura recortada contra el horizonte, a la firmeza con la que siempre había cuidado su espacio, a la manera en que, sin tocarla jamás, había logrado acercarse más que nadie. Había hombres que la habían deseado sin conocerla. Otros la habían juzgado sin escucharla. Tanahuac hacía algo distinto. La respetaba incluso cuando ese respeto le costaba. Esa comprensión le apretó el pecho. Al mediodía, Tanahuac se acercó a ella con un encargo sencillo: acompañarla hasta un punto cercano para recoger provisiones. No era una excusa, era una necesidad real. Aún así, el simple hecho de caminar juntos, lejos de las miradas de la tribu, cargaba el aire de una tensión nueva, más íntima. Caminaron uno al lado del otro, manteniendo una distancia mínima, casi imperceptible. El sonido de sus pasos se acompasaba sin que ninguno lo notara. El sol caía sobre ellos con una tibieza que parecía envolverlos. María Jimena rompió el silencio. Desde que llegué, comenzó y se detuvo. Desde que llegué, usted nunca me ha preguntado nada. Tanahuac la miró de reojo, atento. Si quiere hablar, la escucharé, respondió. Si no, también. Ella asintió despacio. No sabía si eso era cuidado o distancia. Tanahuac se detuvo. Ella hizo lo mismo. El mundo pareció contener el aliento. Es ambas cosas, dijo él con honestidad. Hay cosas que, si se tocan antes de tiempo, se quiebran. María Jimena sostuvo su mirada. En esos ojos oscuros, por primera vez, vio algo más que serenidad. Vio miedo. No a ella, a sí mismo. ¿Y si se quiebran por no tocarlas nunca?, preguntó con suavidad. La pregunta quedó suspendida entre ambos, tan peligrosa como una confesión. Tanahuac bajó la mirada. El recuerdo de su esposa regresó con una claridad dolorosa. La noche en que la perdió. La promesa silenciosa que se hizo entonces. No volver a amar. No volver a exponer a nadie al peso de su destino. Había aprendido a vivir sin esperanza, protegiendo a los demás a costa de su propia soledad. María Jimena era una grieta en ese juramento. Soy un hombre marcado, dijo. He visto morir a quienes amo. No tengo derecho a pedirle que cargue con eso. Ella dio un paso más cerca, lo suficiente para que él percibiera su presencia con claridad, pero no tanto como para invadirlo. No me ha pedido nada, respondió. Y aún así ya cargo con muchas cosas. Tanahuac levantó el rostro. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No había prejuicios, ni misioneros, ni leyes ajenas. Solo dos personas al borde de algo que no sabían nombrar. Soy virgen, dijo ella de pronto, sin temblor. No porque me lo hayan impuesto, sino porque nunca quise entregar algo así, sin sentirme elegida. Las palabras cayeron como una revelación silenciosa. Tanahuac respiró hondo. No había sorpresa en su rostro. Había responsabilidad. Eso es sagrado, murmuró, y no debe ser tomado a la ligera. Lo sé, respondió ella. Por eso se lo digo. No había promesa en su voz. No había demanda. Solo verdad. El resto del camino lo hicieron en silencio, pero no era el mismo silencio de antes.
Era más denso, más cargado de significado. Cada gesto parecía amplificado, cada respiración compartida. Al regresar a la tribu, ambos sabían que algo había cambiado. No habían cruzado ningún límite visible, pero el umbral interior ya había sido tocado. Esa noche, María Jimena se sentó sola frente al fuego, observando las chispas elevarse y desaparecer. Pensó en su cuerpo, en su historia, en cómo había sido tratada como objeto de juicio y no como sujeto de elección. Y por primera vez pensó en su deseo sin culpa. No un deseo apresurado ni carnal, un deseo de pertenecer sin perderse. Tanahuac, desde la distancia, la observaba con el corazón dividido. Cada parte de él quería acercarse, protegerla, sostenerla, y cada parte de su pasado le gritaba que se detuviera, que amar era volver a perder, que tocar era condenar. El antagonismo exterior seguía allí, esperando el momento de atacar. Pero el verdadero conflicto ahora ardía dentro de ellos, dos voluntades enfrentadas al abismo. Ella, lista para elegir por primera vez sin miedo. Él, luchando por no arrebatarle la inocencia que el mundo no había logrado robarle. El amor seguía sin ser pronunciado, pero ya no era posible fingir que no existía. La noche cayó con una solemnidad distinta a todas las anteriores. No hubo presagios evidentes, ni señales del cielo, ni palabras que anunciaran lo que estaba por suceder. Y sin embargo, ambos lo supieron desde el primer instante. Aquella no sería una noche más. El viento descendía de las montañas con un murmullo grave, envolviendo la tierra como un canto antiguo. Tanahuac caminaba unos pasos delante de María Jimena, guiándola hacia un lugar apartado, protegido por la roca y el silencio. No era una huida ni un escondite, era un refugio natural que él conocía desde joven, un espacio donde el mundo parecía detenerse y escuchar. María Jimena lo seguía sin preguntar, no porque no tuviera dudas, sino porque algo más profundo que el miedo la sostenía. Cada paso que daba no la alejaba de sí misma, la acercaba. La cueva se abría discreta entre la piedra, resguardada de miradas ajenas. En su interior, el aire era tibio, íntimo, cargado de una quietud que invitaba a la verdad. Tanahuac encendió un pequeño fuego, lo justo para ahuyentar la oscuridad sin romper la penumbra. Las sombras comenzaron a danzar sobre las paredes, lentas, envolventes. Se sentaron frente a frente, separados por el fuego, como si ese límite simbólico les permitiera respirar antes de cruzar cualquier frontera invisible. Durante largos minutos no hablaron. El silencio no era vacío. Estaba lleno de todo lo que habían contenido durante semanas. María Jimena fue la primera en moverse, no hacia él, sino hacia sí misma. Se quitó la manta que la cubría y la dobló con cuidado, como quien se prepara para un acto sagrado. Tanahuac la observó, atento, pero sin urgencia. Sus manos permanecieron quietas sobre sus piernas, firmes, disciplinadas. «Si me detengo», dijo ella con voz serena, «quiero que lo respete». Él asintió de inmediato. «Si avanza», respondió, «será solo porque usted lo elige». No hubo más acuerdos que esos. No hacían falta. María Jimena se acercó despacio. Cada paso era consciente, deliberado. No había prisa en su cuerpo, ni temblor en su voz. Al llegar frente a él se detuvo. Tanahuac alzó la mirada, y en sus ojos no había deseo posesivo, sino una emoción profunda, contenida, reverente. Ella alzó la mano, y con una delicadeza casi temerosa, rozó su rostro. No exploró, no exigió, solo tocó como si confirmara que era real. Tanahuac cerró los ojos un instante, respirando hondo, como quien recibe algo que no creía merecer. «Nunca nadie me miró así», susurró ella. Él abrió los ojos. «Nunca nadie me eligió así», respondió. El fuego crepitó suavemente, como si acompañara el momento. María Jimena sintió cómo algo se ordenaba dentro de ella. Toda su vida había sido empujada, juzgada, decidida por otros. Y ahora, por primera vez, estaba a punto de decidir sin huir. Se inclinó hacia él.
No lo besó de inmediato. Apoyó la frente en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Tanahuac permaneció inmóvil, permitiéndole marcar el ritmo, el espacio, el tiempo. Entonces, ella alzó el rostro y habló. Su voz no fue temblorosa, fue clara, profunda, llena de sentido. Quiero sentirte dentro de mí. Las palabras no cayeron como un acto de deseo carnal, sino como una ofrenda. Tanahuac sintió que algo se quebraba en su interior, no de dolor, sino de verdad. Aquella frase no pedía posesión, pedía unión. No reclamaba cuerpo, entregaba alma. Él alzó las manos lentamente, esperando una señal. María Jimena asintió apenas. Entonces, Tanahuac la tocó. No como guerrero, no como hombre acostumbrado a la batalla. La tocó como quien recibe un tesoro frágil, consciente de que la fuerza no estaba en dominar, sino en cuidar. La noche los envolvió con paciencia. Cada gesto fue lento, contenido, cargado de significado. No hubo prisa ni arrebato. Hubo respiraciones compartidas, miradas que se sostenían, silencios que hablaban más que las palabras. Para María Jimena no fue una pérdida, fue un encuentro. No sintió que entregaba algo que dejaba de ser suyo, sino que compartía algo que por fin tenía sentido. Su cuerpo no fue escenario de conquista, sino de elección. Para Tanahuac, aquella unión fue una redención inesperada. En cada gesto cuidadoso, en cada pausa respetada, sanaba una parte de sí mismo que creía muerta. No estaba traicionando su pasado, estaba honrándolo al amar sin destruir. Cuando finalmente descansaron, aún unidos por el calor del cuerpo y la quietud del espíritu, el mundo parecía lejano, irrelevante. Afuera, el viento seguía su curso. Adentro, algo había cambiado para siempre. María Jimena apoyó la cabeza sobre el pecho de Tanahuac. Escuchó su respiración, lenta, profunda. No sintió miedo por el mañana, no pensó en el juicio de los hombres. Por primera vez, se permitió estar plenamente en el presente. Tanahuac cerró los ojos, consciente de la responsabilidad que ahora llevaba no como carga, sino como honor. Sabía que el mundo no se volvería justo de un día para otro. Sabía que el antagonismo seguía allí, esperando. Pero también sabía algo nuevo. Ya no estaba solo. Esa noche no los convirtió en marido y mujer. Los convirtió en algo más profundo. Los convirtió en elección mutua. Y bajo la roca ancestral, protegidos por la noche y el silencio, dos almas heridas encontraron en el otro no un refugio temporal, sino un hogar que comenzaba a nacer. El amanecer llegó sin estruendo, como si el mundo respetara lo ocurrido durante la noche. La luz se filtró poco a poco entre las rocas, suave, tibia, revelando contornos que parecían nuevos, aunque siempre hubieran estado allí. María Jimena abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No sintió vergüenza ni temor. Sintió una serenidad profunda, distinta a cualquier otra que hubiera conocido. Tanahuac aún dormía, con el rostro relajado de quien, por primera vez en muchos años, había dejado de vigilar incluso en sueños. María Jimena lo observó en silencio. La dureza de sus facciones se suavizaba con la luz del alba, y en ese contraste entendió algo esencial. Aquel hombre temido por tantos era, en su intimidad, profundamente humano. No se movió de inmediato. Permaneció allí, escuchando el ritmo tranquilo de su respiración, permitiéndose recordar cada instante de la noche sin urgencia, sin culpa. Nada había sido arrebatado, nada había sido forzado. Todo había ocurrido con una lentitud consciente, como si ambos hubieran sabido que lo sagrado no admite prisa. Cuando Tanahuac despertó, no habló de inmediato. La miró, y en sus ojos no había sorpresa ni posesión, había reconocimiento. María Jimena sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Ya no era la joven que caminaba a la defensiva. Algo en su postura, en la manera de ocupar el espacio, había cambiado. «¿Está bien?», preguntó él con voz baja. Ella asintió. «Estoy en paz», respondió. Esa respuesta le atravesó el pecho.
Tanahuac se incorporó lentamente, consciente de que con ese amanecer asumía una responsabilidad que no le pesaba, pero que no tomaba a la ligera. No había juramentos. No había promesas pronunciadas en voz alta. Pero había una certeza nueva. Lo que habían compartido no era un episodio aislado. Era un punto de no retorno. Salieron de la cueva cuando el sol ya iluminaba el camino. El mundo los recibió igual que siempre, y al mismo tiempo, completamente distinto. Cada sonido parecía más nítido, cada color más profundo. Caminaban uno al lado del otro sin tocarse, pero la cercanía era innegable. No necesitaban demostrarse nada. Al acercarse a la tribu, María Jimena sintió el antiguo peso del juicio intentar regresar. Las miradas, los murmullos, la curiosidad contenida. Pero esta vez no la atravesaron del mismo modo. Ya no caminaba sola. Y, más importante aún, ya no caminaba dudando de sí misma. Tanahuac no hizo anuncio alguno. No proclamó posesión ni desafío. Su sola presencia, firme y serena, bastó para marcar un límite. No desde la violencia, sino desde la convicción. Algunos hombres desviaron la mirada. Otros sostuvieron la suya por un instante, midiendo algo que no se decía en palabras. María Jimena fue recibida con una mezcla de sorpresa y cautela. Algunas mujeres la observaron con atención renovada, como si intentaran descifrar qué había cambiado en ella. Y había cambiado, aunque no supieran nombrarlo. Ya no se movía como quien pide permiso, se movía como quien sabe que pertenece. Durante el día, cada gesto cotidiano adquirió un significado distinto. Compartir comida, trabajar junto a otras mujeres, escuchar a los niños reír. Todo estaba atravesado por una sensación nueva de arraigo. Y sin embargo, también por una tensión latente. El mundo exterior no había desaparecido. Las autoridades seguían cerca. El prejuicio seguía respirando. Tanahuac lo sabía, y esa conciencia lo llevó a tomar distancia emocional durante el día, no por frialdad, sino por protección. No buscaba esconder lo ocurrido, pero tampoco exponer a María Jimena a un escrutinio innecesario. Aquella elección, no exhibirla, no marcarla, fue para ella una nueva forma de cuidado. Por la noche, cuando el campamento se aquietó, se encontraron de nuevo junto al fuego. No estaban solos, pero el espacio entre ellos era distinto, más cercano, más real. «Nada será sencillo a partir de ahora», dijo él sin rodeos. María Jimena lo miró con calma. «Nunca lo fue». Tanahuac asintió. Ella no esperaba protección ciega. No pedía promesas imposibles. Eso lo alivió. Y al mismo tiempo, lo obligó a mirarse con honestidad. Ya no podía refugiarse en la soledad como excusa. Ya no podía fingir que el amor era un riesgo que solo afectaba a otros. Esa noche, mientras la tribu dormía, Tanahuac se mantuvo despierto largo rato, observando el cielo. Pensó en su esposa perdida, en el dolor que había creído definitivo, en el muro que había levantado alrededor de su corazón. Comprendió que amar de nuevo no borraba el pasado, lo honraba, porque solo quien ha amado de verdad sabe cuánto cuesta volver a hacerlo. María Jimena, recostada cerca, sentía esa vigilia sin necesidad de verla. No lo interrumpió. Entendía que aquel hombre también estaba cruzando su propio abismo, y lo hacía sin huir. El amanecer siguiente llegó con una certeza silenciosa. Nada podría devolverlos a lo que eran antes. No porque hubieran cometido una falta, sino porque habían elegido con conciencia. El amor, aún sin ser nombrado, había echado raíces profundas. El mundo podía resistirse, pero ya era tarde para volver atrás. El día comenzó con un silencio distinto, más denso, más expectante. No era un silencio de temor, sino de preparación. La tribu se movía con una calma ritual, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder, aunque nadie lo proclamara en voz alta. María Jimena percibió ese cambio desde el primer momento en que abrió los ojos. El aire parecía más pesado, cargado de intención. No hubo anuncio formal ni convocatoria pública. La decisión no nació de una imposición,
sino de una certeza compartida. Tanahuac no habló de matrimonio como lo entendían los hombres del sur, ni María Jimena pidió promesas que necesitaran testigos externos. Ambos comprendían que su unión no necesitaba legitimación de quienes nunca la aceptarían. Necesitaba verdad. Aún así, Tanahuac sabía que el amor, para sostenerse, debía tener raíces visibles, no solo entre ellos, sino ante su pueblo, no como desafío al mundo exterior, sino como acto de coherencia. Aquella mujer no sería escondida, no sería una sombra ni un secreto, sería reconocida. María Jimena sintió el peso de esa decisión con una mezcla de temor y orgullo. Vivir con él en la tribu significaba abandonar definitivamente la posibilidad de regresar a un mundo que, de todos modos, ya la había expulsado. Pero por primera vez no sentía que estaba perdiendo algo. Sentía que estaba eligiendo. Las mujeres mayores se acercaron a ella con gestos sobrios, respetuosos. No hubo sonrisas exageradas ni palabras dulces. Hubo manos firmes que la guiaron, telas limpias que le ofrecieron, agua perfumada con hierbas que limpiaron su piel no como purificación moral, sino como bienvenida. María Jimena aceptó cada gesto con humildad, consciente de que aquel ritual no buscaba borrar quién había sido, sino reconocer quién era ahora. Mientras tanto, Tanahuac permanecía apartado, rodeado por los ancianos de la tribu. Escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que algunos lo observaban con duda, no por ella, sino por el mundo que se abría a través de ella. Un mundo que traía conflictos, prejuicios, amenazas. Aún así, ninguno cuestionó su decisión abiertamente. Su vida había sido siempre un equilibrio entre riesgo y honor. Aquella elección no era distinta. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se reunieron en un claro protegido por árboles antiguos. No era un lugar ostentoso, era un espacio vivo, cargado de memoria. El fuego fue encendido con cuidado, no como espectáculo, sino como presencia. El humo ascendió lento, llevando consigo palabras que no se decían pero se sentían. María Jimena caminó hacia Tanahuac con pasos firmes. No llevaba adornos exagerados. Su belleza no estaba en el ornamento, sino en la dignidad con la que sostenía la mirada. Él la esperó sin moverse, erguido, consciente de que aquel momento no era de conquista, sino de ofrecimiento mutuo. El anciano más respetado habló con voz grave, pausada. No mencionó dioses ajenos ni leyes externas. Habló de la tierra que acoge, del fuego que transforma, del compromiso que no se impone, sino que se elige cada día. Habló de dos caminos que decidían caminar juntos sin anularse. María Jimena escuchó con el corazón abierto. Cada palabra parecía acomodarse dentro de ella como una pieza largamente esperada. Cuando llegó el momento de hablar, no alzó la voz. No necesitó hacerlo. «No vengo a ser salvada», dijo. «Vengo a vivir». Ese simple enunciado recorrió el círculo como un murmullo profundo. Tanahuac sintió el orgullo y el peso de esa verdad. Ella no lo necesitaba para existir. Lo había elegido para compartir. Cuando él habló, lo hizo sin grandilocuencia. «No la tomo como refugio de mi soledad», dijo. «La reconozco como compañera de mi camino». No hubo aplausos, no hubo celebraciones ruidosas, hubo aceptación silenciosa. Hubo un sentir colectivo que no todos comprendían, pero nadie se atrevió a negar. La ceremonia concluyó sin estridencias como había comenzado. María Jimena y Tanahuac se quedaron de pie un instante más, frente al fuego. No se tomaron de la mano de inmediato. Primero se miraron. En esa mirada había gratitud, responsabilidad y una promesa muda. No se abandonarían ante la primera dificultad. Cuando finalmente caminaron juntos hacia el lugar que sería su hogar, María Jimena sintió el peso real de su decisión. No era una fantasía romántica, era una vida concreta, con desafíos, con renuncias, y aún así, cada paso la afirmaba. Esa noche, mientras la tribu se aquietaba, el mundo exterior seguía allí, vigilante, crítico, dispuesto a condenar. Las autoridades no habían desaparecido, el prejuicio no había sido derrotado, pero algo había cambiado de forma irreversible.
María Jimena ya no era una mujer sola buscando refugio, era una mujer reconocida. Y Tanahuac, al cerrar la entrada de su hogar con un gesto tranquilo, comprendió que el amor no lo había debilitado como temía. Lo había hecho más consciente, más presente, más humano. Dos mundos se habían unido, no sin riesgo, no sin resistencia, pero con una verdad que ya nadie podría deshacer. El tiempo no se anunció con campanas ni fechas marcadas. Llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio, sin pedir permiso, asentándose en los gestos cotidianos. María Jimena aprendió que la vida compartida no se construye con grandes declaraciones, sino con una suma constante de pequeños actos. Despertar junto a Tanahuac ya no era un acontecimiento extraordinario, era una presencia firme que sostenía el día desde su inicio. La casa, sencilla, sólida, se fue llenando de rutinas. El olor del fuego al amanecer, el sonido del agua al caer en los recipientes, el paso sereno de Tanahuac al salir temprano para cumplir con sus deberes. Él no dejó de ser guerrero ni protector de su gente, pero su mirada cambió. Había en ella una atención nueva, una urgencia distinta: regresar. María Jimena, por su parte, se fue integrando sin perderse. Aprendió los ritmos de la tribu, las tareas compartidas, los silencios que no necesitaban explicación. Algunas mujeres la observaron durante semanas con reserva, esperando un error que confirmara sus dudas. No lo hubo. No porque ella se esforzara en agradar, sino porque se movía desde una dignidad tranquila que no buscaba aprobación. El antagonismo no desapareció, se transformó. Ya no era el rumor insistente, sino la vigilancia constante desde afuera. Las autoridades regresaron con advertencias veladas, con palabras que intentaban dividir sin mostrarse violentas. Hablaron de orden, de protección, de moral. Tanahuac escuchó sin bajar la cabeza. María Jimena permaneció a su lado, no como escudo, sino como presencia consciente. Ninguno respondió con ira. La resistencia fue otra, la coherencia. Pasaron las estaciones y con ellas llegó una noticia que no necesitó ser anunciada en voz alta. El cuerpo de María Jimena comenzó a hablar con una claridad inconfundible. Al principio fue un cansancio distinto, una sensibilidad nueva. Luego, la certeza. Cuando se lo dijo a Tanahuac, no hubo celebración ruidosa ni miedo. Hubo silencio. Un silencio hondo, cargado de emoción contenida. Él apoyó la frente en la de ella y cerró los ojos. No pidió explicaciones al destino. Aceptó. La tribu recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos ancianos asintieron como quien reconoce el curso natural de las cosas. Otras mujeres se acercaron con gestos más cálidos, más abiertos. María Jimena sintió, por primera vez, que no era observada como una intrusa, sino como parte de un ciclo que se renovaba. La espera fue larga y exigente. Hubo noches de inquietud, días de cansancio, momentos en que el miedo regresó con la fuerza de lo desconocido. Tanahuac estuvo presente en cada uno de ellos, sin invadir, sin imponer. Aprendió a cuidar sin dominar, a sostener sin decidir por ella. Y en ese aprendizaje, algo en él se suavizó definitivamente. Cuando el primer hijo llegó, no hubo espectadores ajenos ni palabras grandilocuentes. Hubo manos firmes, respiraciones acompasadas y una emoción tan intensa que ninguno supo cómo nombrar. María Jimena sostuvo al niño con una serenidad que sorprendió incluso a quienes dudaron de ella. No había duda en su gesto, había pertenencia. Tanahuac observó esa escena con el pecho abierto. Aquel niño no era una victoria ni una reparación del pasado. Era una continuidad, un puente entre lo que había sido y lo que aún podía ser. La vida se reorganizó alrededor de esa nueva presencia. Los días se volvieron más densos, más exigentes, pero también más llenos. Las risas comenzaron a habitar la casa. El llanto nocturno se mezcló con el canto del viento. María Jimena descubrió una fuerza que no sabía que tenía, la de cuidar sin desaparecer. Con el tiempo llegó otro hijo, y luego otro. La familia creció sin estridencias, sin discursos.
creció como crecen las raíces, ocultas, firmes, inevitables. Cada nacimiento reforzaba el vínculo que habían construido desde el silencio y la elección. El mundo exterior seguía mirando con recelo. Algunos nunca aceptaron esa unión. Otros, en cambio, comenzaron a comprender que aquello que habían llamado error era en realidad una forma distinta de verdad. No hubo reconciliaciones públicas ni disculpas oficiales. Pero sí hubo un cambio sutil. El juicio empezó a perder fuerza. María Jimena, al caminar por la tribu con sus hijos, ya no sentía la necesidad de justificarse. Su sola presencia hablaba por ella. Tanahuac, al verla así, entendió que el amor no solo había sanado su herida más profunda, sino que le había dado un futuro que no se atrevió a imaginar. Aún así, ambos sabían que la historia no estaba cerrada. El reconocimiento pleno aún no había llegado. El mundo todavía podía intentar imponer su veredicto, pero algo era ya irreversible. La familia que habían construido no nació del desafío ni de la rebeldía. Nació del respeto, del silencio compartido y de una elección que paso a paso había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio. El tiempo terminó de hacer lo que ni la fuerza ni el miedo habían logrado. No lo hizo con estruendo, ni con discursos, ni con imposiciones. Lo hizo como siempre lo hace la verdad, quedándose. María Jimena ya no contaba los años desde el rechazo, sino desde la vida. Su nombre dejó de pronunciarse en susurros. Los niños crecieron fuertes, curiosos, libres, corriendo entre la tierra y el viento, como si pertenecieran a ambos mundos sin pedir permiso. Y en silencio, el mundo comenzó a observar aquello que durante tanto tiempo había querido negar. Las autoridades regresaron una última vez, no con amenazas abiertas, sino con una rigidez cansada. Ya no hablaban de rescate ni de pecado, hablaban de límites, de jurisdicción, de control, pero sus palabras sonaban vacías frente a lo evidente. Aquella mujer antes señalada como perdida era ahora el centro de un hogar sólido. Aquella unión, antes llamada prohibida, había dado lugar a una familia que nadie podía acusar de desorden moral. María Jimena los enfrentó sin levantar la voz. No desde la rebeldía, sino desde la coherencia de una vida vivida con dignidad. No me salvé huyendo, dijo. Me salvé eligiendo. No hubo respuesta inmediata, porque no la había. Tanahuac permaneció a su lado, firme, sin necesidad de imponerse. El guerrero temido ya no era solo el protector de su pueblo, sino un hombre transformado por el amor. No había perdido fuerza, la había redirigido. Su autoridad ya no nacía del miedo, sino del respeto ganado con hechos. Los hombres que antes lo observaban con desconfianza comenzaron a inclinar la cabeza, no por sumisión, sino por reconocimiento. Las mujeres que una vez miraron a María Jimena con reserva, ahora la buscaban para consejo, para compañía, para compartir silencios. Ella no se convirtió en símbolo por proclamarse como tal, sino por permanecer fiel a sí misma. El reconocimiento no llegó en forma de disculpa pública ni de ceremonia oficial. Llegó en los gestos pequeños, una mirada que ya no juzgaba, una puerta que se abría, una palabra dicha con honestidad. Llegó cuando ya no fue necesario defenderse. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente, María Jimena observó a sus hijos jugar cerca de Tanahuac. Vio en ellos la mezcla de dos mundos que habían sido llamados incompatibles, y comprendió que el amor verdadero no elimina las diferencias, las integra. Tanahuac se acercó a ella, como lo había hecho siempre, sin ruido, sin imponer su presencia. Se quedaron mirando el horizonte. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, con una serenidad que solo nace después de haberlo atravesado todo. María Jimena negó con suavidad. Me arrepiento de haber dudado de mí alguna vez. Él asintió, porque esa respuesta resumía toda la historia. El mundo no se volvió perfecto. El prejuicio no desapareció del todo, pero ya no tenía poder sobre ellos. Habían construido algo que no necesitaba aprobación externa para sostenerse. Cuando cayó la noche y la familia se recogió,
María Jimena descansó sabiendo que su vida no había sido definida por el rechazo, sino por la elección, que su cuerpo no fue territorio de culpa, sino de amor consciente, que su historia no terminó cuando fue expulsada, sino cuando decidió quedarse donde fue vista y respetada. Tanahuac, al cerrar los ojos, comprendió que el amor no lo había debilitado como temió durante años, lo había redimido, porque amar no lo alejó de su honor, lo completó. Y así, en el norte de México, donde alguna vez solo hubo miedo y prejuicio, quedó una verdad imposible de borrar. El amor que nace del respeto no pide permiso, permanece, transforma y vence. Antes de despedirnos de esta historia, quiero invitarte a formar parte de algo más grande. Si este romance tocó tu corazón, si crees en los amores que desafían al mundo y se construyen con respeto y dignidad, suscríbete al canal y deja tu like. Al hacerlo, ayudas a que sigamos creando historias profundas, cuidadas y llenas de emoción. Historias pensadas especialmente para personas como tú. Aquí somos una comunidad que ama los romances de época, las historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. Cuéntanos en los comentarios una sola palabra que represente esta historia para ti. Elección. Tu palabra no es solo un comentario, es una forma de decir aquí estoy, formo parte. Y si quieres apoyar aún más este proyecto y ayudar a que el canal crezca, puedes convertirte en miembro. Con tu apoyo, hacemos posible que estas historias sigan llegando a más corazones, con la calidad y el respeto que merecen. Gracias por estar aquí, por sentir, por creer y por caminar junto a nosotros en cada historia.